¿Cuál es tu nombre completo? César Armando Librado Legorreta. ¿Cómo te dicen? Coqueto. ¿Qué edad tienes? 29 años. ¿Qué empleos has tenido? Siempre he sido chofer de microbús de servicio público. ¿Sabes por qué estás detenido? Sí, por violación y asesinato. ¿De cuántas personas? Violé a 8 mujeres, de las cuales maté a 7, por miedo a que me denunciaran. Asesinos de mentes. Un viaje a las profundidades de un criminal. Suscríbete y da clic en la campanita. Donde estuvo moviendo Librado Legorreta y la trayectoria que tenía en lo que era su ruta del microbús. Vamos a comenzar con lo que son las bases de los microbuses en la ruta 2 y la ruta 27. La primera está ubicada en Valle Dorado, que es donde recogía pasaje. La ruta que seguía era hasta el Metro Auditorio. Tenía base también en lo que era el Metro Chapultepec, y es donde él estaba actuando. Principalmente lo que hacía era horarios nocturnos. La primera víctima fue a las 5 de la mañana y después de ahí todas a partir de las 10 de la noche, buscando mujeres solas, mujeres guapas, mujeres jóvenes. Vamos a ver cada uno de los eventos. Tenemos la primera víctima, que fue del 21 de junio, donde nada más hubo lo que fue el abuso sexual y trató de asfixiarla, sin embargo no pudo. Donde fueron el lugar de los hechos fue atrás de Mundo E, donde se estuvo ahí donde tuvo la relación con la persona. Él pensó que la había asfixiado y la baja del camión, la deja en la calle sin darse cuenta que estaba todavía viva. Esa víctima lo reconoce plenamente. Nos vamos a la segunda víctima, que es una persona de 28 años de edad que desaparece el 15 de julio. Hallamos el cuerpo el 16 de julio en la parte de Avenida 16 de septiembre, en Naucalpan de Juárez. Si podemos ver aquí el mapa, este es el domicilio de trabajo donde estaba la víctima, el lugar donde hallamos el cadáver y el domicilio particular donde vivía la víctima. Entonces, todo esto, ahorita lo vamos a ver al final, como es la ruta del periférico, que es donde estaba tirando las víctimas. Nos vamos con la tercera víctima, que era una joven de 17 años de edad. Este hallazgo fue en octubre de 2011 en la delegación Cuauhtémoc. Nos reservamos el nombre, esto lo dirá la Procuraduría del Distrito Federal. Y el lugar de hallazgo fue en la delegación Cuauhtémoc. Este es el lugar donde está la víctima. Perdón, es este lugar donde estaba el trabajo de la víctima, y este es el lugar donde está el hallazgo de la víctima. Nos vamos con la cuarta víctima, que era una menor de edad de 17 años. Desaparece el 26 de noviembre, aparece en el lugar del hallazgo, en el emisor poniente, con el ejido de San Isidro, en Tultitlán, Estado de México. Esta víctima es la que refiere el señor procurador como que está en calidad de desconocida, debido a que él no supo ni el nombre cuando la viola y la golpea donde estaba dormida. Entonces, lo único que tenemos es el lugar del hallazgo, y él refiere que la recoge en el metro de Chapultepec. Tenemos a la quinta víctima, una joven de 22 años de edad que desaparece el 25 de diciembre. El 26 de diciembre se hace el hallazgo del cuerpo en carretera México-Querétaro, esquina carretera Lago de Guadalupe y colonia San Pedro Barrientos. Como podemos ver, aquí está el lugar de la víctima. Por ser menor de edad no omitimos el nombre. Y tenemos aquí el lugar del hallazgo, tenemos el lugar donde estaba el domicilio de la víctima, y aquí está su domicilio particular, el lugar del hallazgo y el lugar de su domicilio de trabajo. La sexta víctima es una menor de edad, tenía 18 años, desaparece el 30 de diciembre, aparece el 1 de enero. El lugar del hallazgo es Avenida Constitución, retorno a la autopista México-Querétaro, donde está la incorporación a carreras laterales en norte a sur en la colonia Centro Urbano, en Cuautitlán Izcalli. Aquí vemos el domicilio de la víctima, en donde aparece el hallazgo del cuerpo y el lugar de su domicilio de trabajo. Tenemos la séptima víctima, que esta es, la edad no la conocemos, y el lugar de hallazgo es en la lateral de Avenida Jesús Reyes Heroles, colonia Tequesquinagua, en Tlanepantla, Estado de México. Y lo mismo, tenemos donde aborda el transporte y tenemos el lugar del hallazgo de la víctima. La octava víctima es una señora de 34 años de edad que desaparece el 17 de enero. El cadáver lo encontramos el 18 de enero en la incorporación a la carretera Lago de Guadalupe, colonia en Tlanepantla, Estado de México, en el entronque en la carretera México-Querétaro, colonia Providencia. Vamos a aprender todos para que vean la ruta que él seguía con su radio base. Si se podrán dar cuenta, era toda la ruta que tenía, saliendo de Chapultepec, siguiendo por todo el periférico. Incluso hubo víctimas que la tiró en un lado en el sentido hacia Querétaro, y a otra víctima la tiró al regreso del sentido de Querétaro. Entonces, como podemos ver, era exactamente la ruta.
Asesinos de mentes. Un viaje a las profundidades de un criminal. Coméntanos de dónde nos ves y qué historias te gustaría ver en este canal. Suscríbete y da clic en la campanita. Crónicas del terror. El coqueto. La máscara de la urbanidad. El rugido del motor. La Ciudad de México y su zona conurbada no duermen, son un organismo vivo que respira smog y asfalto. Es el año 2010. En los paraderos del Estado de México, el caos es la norma. Entre el estruendo de los claxones y el olor a combustible quemado, un microbús de la Ruta 27, con placas terminación 066, marca la diferencia. Está impecable. Al volante, César Armando Librado Legorreta, un hombre de 29 años, de apariencia pulcra y trato inusualmente amable, se gana la confianza de las pasajeras. Lo llaman el coqueto. A través del retrovisor, César no observa el tráfico, sino a las mujeres. No es solo un apodo por su vanidad, es su principal herramienta de caza. Aquí, en la penumbra de la última corrida, la cortesía se convierte en una trampa de acero y cristal. A sus 29 años, César Armando no era un extraño en el asfalto. Siempre fue chofer. Conocía los puntos ciegos de la ciudad y la vulnerabilidad de quienes la habitan. El primer despunte del horror, 21 de junio de 2010. La madrugada del 21 de junio de 2010. En las inmediaciones de Valle Dorado, César seleccionó a su primera víctima. Su estrategia es la trampa mecánica, finge una avería en la aguja del tablero del motor para obligar a los pasajeros a bajar, dejando sola a su víctima bajo la promesa de llevarla a su destino por seguridad. Una vez a solas, el seguro se activa. El sonido del motor oculta el uso de la llave china, técnica de estrangulamiento con la que somete y desmaya a las mujeres antes de la agresión. El primer ataque. Jasmine, de 19 años de edad, subió en Valle Dorado a las 5 de la mañana. El microbús iba vacío, ella era la primera pasajera en subir. Fue el inicio de una serie de agresiones donde César perfeccionó su modus operandi. La técnica de engaño, utilizaba su posición de servidor público para fingir averías mecánicas. Aseguraba que la aguja del tablero estaba mal para obligar a los pasajeros a bajar, dejando sola a su víctima seleccionada bajo la promesa de llevarla a su destino por seguridad. Mecánica de la agresión, una vez solos, utilizaba la llave china, estrangulamiento con el brazo derecho y presión con el izquierdo, para someter y desmayar a las mujeres. El exceso de confianza suele ser la caída de los psicópatas. César intercepta a una joven cuya voluntad de vivir resultaría ser el principio de su fin. Tras el ataque, y dándola por muerta, la abandona en un paraje desolado. Pero ella sobrevive. Esta escena es visualmente cruda, el despertar de una sobreviviente entre la maleza y el frío de la madrugada mexiquense. Aunque inicialmente la negligencia de la policía no toma en serio su caso y lo archiva como un caso más. Su testimonio 2 años después es la primera pieza del rompecabezas que tiene un nombre de ruta y un número de placa. A pesar del trauma, ella describe el detalle que nadie notaba, la música, el perfume del conductor y esa mirada que cambiaba de la seducción al odio absoluto en un parpadeo. Pero el asesino comete un error que, tiempo después, le costaría muy caro. Creyendo muerta a su víctima, la abandona en un sitio remoto tras haber cometido su fechoría. La joven sobrevivió porque fingió estar muerta. La primera víctima mortal. 14 de julio de 2011. El calendario marca el inicio de una espiral de violencia que las autoridades se negarán a ver durante meses. Blanca, una mujer joven en las inmediaciones de Tlalnepantla. César ha perfeccionado su modus operandi. Espera a que la unidad quede vacía y convence a su víctima de que la llevará por una ruta más rápida debido al tráfico. La psicología del depredador es aterradora, utiliza su posición de servidor público como un escudo de normalidad. Blanca Quintero, abogada de 28 años, fue hallada el 14 de junio de 2011, casi un año después del ataque a Yasmín. La noche del 13 de julio de 2011, Blanca Elia Quintero subió al microbús que conducía César Armando, en Santa Mónica, frente al restaurante Safari.
La joven abogada de 28 años, quien laboraba en el departamento jurídico del albergue temporal para mujeres de Atizapán de Zaragoza, se dirigía hacia el DF y antes de que descendiera del microbús, le dije que no se bajara, que le daría un aventón, relató el coqueto, quien condujo la unidad a una calle oscura, aledaña a la avenida Constituyentes. El cuerpo de Blanca Elia apareció la madrugada del 14 de julio en Las Torres, ubicadas en la esquina de avenida 16 de septiembre y 1 de mayo, en la zona industrial de Alce Blanco en Naucalpan. En el microbús del terror el seguro de la puerta trasera se activa. El sonido del motor oculta los gritos. César no solo busca el control físico, busca la aniquilación de la dignidad. Es el primer rastro de sangre en una ruta que se volverá cementerio. Segunda víctima mortal. Eva Cecilia salió de su casa para ir a patinar la tarde del 26 de noviembre de 2011. Al querer regresar, su novio la acompañó a tomar el micro a la avenida López Portillo en Ciudad Labor, Tultitlán, donde el coqueto pasó en un microbús con letrero verde que decía Metro Chapultepec. César Armando hizo uno de sus acostumbrados recorridos fuera de ruta. La joven de 16 años, estudiante del Colegio de Bachilleres Satélite, pagó 10 pesos para llegar a la parada de Mundo E, zona donde vivía y estudiaba, pero al ser la única pasajera, César Armando vio su oportunidad de atacar de nuevo. Los hermanos y padres de la joven, al ver que no llegó a su casa, la buscaron de inmediato por la ruta del microbús, cuyo derrotero era Metro Chapultepec a Valle Dorado. De acuerdo con los datos proporcionados por el novio de la jovencita, quien también aportó la media filiación del chofer del microbús, descubriendo que estaba fuera de ruta. El cuerpo de Ceci fue descubierto un mes después, el 24 de diciembre, en el kilómetro 33.5 de la autopista México-Querétaro, junto a un canal de aguas negras, en las inmediaciones del circuito exterior mexiquense. Tercera víctima mortal. La noche del 25 de diciembre de 2011, Dayana subió al microbús conducido por el coqueto en Periférico Norte y Lomas Verdes para llegar a Jardines de la Hacienda. La joven de 23 años trabajaba en una cafetería de la plaza comercial Terraza Lomas Verdes, para mantener a sus dos pequeñas hijas que vieron por última vez a su madre durante la Navidad. Como madre soltera, su prioridad eran sus hijas, por lo que al salir de trabajar su preocupación era llevarles leche. Su cuerpo, con múltiples lesiones, apareció la mañana del 29 de diciembre en la carretera Lago de Guadalupe, junto a la subestación de bomberos de Tlalnepantla. Cuarta víctima. El 30 de diciembre de 2011, Fernanda subió al microbús conducido por el coqueto en la esquina de Periférico Norte y Palmas, pues quería llegar a la Chilanguita en Satélite donde se reuniría con sus amigas y su hermano. La joven de 20 años salió de trabajar de un restaurante en las Lomas de Chapultepec, donde laboraba como hostess o anfitriona y se dirigía a la zona de Satélite, donde el coqueto se salió de ruta y en la calle trasera de Suburbia, sometió con violencia a Fernanda, cuyo cuerpo apareció horas más tarde en el kilómetro 34.5 de la autopista México-Querétaro, en las inmediaciones del puente de la Koblenz. Quinta víctima. El 8 de enero de 2012, el coqueto llegó a la base de Valle Dorado, donde se percató de que una joven se quedó dormida. Ella subió en el metro Chapultepec, en la corrida de las 11 de la noche, olía mucho a alcohol, dijo él. Cuando sintió que el coqueto tocaba su cuerpo ella despertó y preguntó dónde estaba. Me tenía que bajar en Satélite. Pues ya te pasaste, le respondió César Armando mientras manoseaba sus piernas, al tiempo que ella le gritó, cálmate estúpido, ¿qué te pasa? Y en respuesta el microbusero la sometió a golpes, para semi-inconsciente ser violada. El cuerpo mutilado de la joven apareció un mes después el 8 de febrero en un cárcamo, dentro de un tubo de 1.10 metros de diámetro, en la avenida Montes de Oca casi esquina con la avenida Reyes Heroles Vallejo, en Tequesquinahuac, junto a la Secundaria Federal 33 Ricardo Flores Magón. El olor del cuerpo en estado de descomposición llamó la atención del velador del cárcamo, quien pensó que era un perro muerto y al asomarse al tubo, descubrió que era una persona asesinada. La joven tenía entre 20 y 25 años de edad, 1.60 de estatura, cabello lacio largo, tez clara, ojos cafés, de acuerdo con el relato del coqueto, pues cuando su cuerpo fue encontrado,
Su rostro estaba desfigurado. Durante meses nadie reconoció el cuerpo de esta chica, quien finalmente fue sepultada en la fosa común, como desconocida. Sexta víctima. Patty trabajaba de cocinera en un restaurante de la Colonia del Valle, de donde salió casi a la medianoche del 18 de enero, rumbo a su casa en San Juan Bosco, municipio de Atizapán, por lo que subió al microbús conducido por César Armando en el paradero del metro Chapultepec. Al llegar a Valle Dorado, el coqueto ofreció llevar a Patty hasta Atizapán si le daba lo que pagaría al taxi. Ella no llevaba ni celular, por lo que tras ser sometida a golpes y violada por César Armando, este le dijo que la iba a matar. Patricia ofreció darle los 2 billetes de a 50 pesos que llevaba para el taxi y su reloj, con tal de que la dejara ir para llegar con sus 3 hijos. Súplica que el coqueto ignoró y al igual que a las otras 5 jóvenes le aplicó la china hasta matarla. El cuerpo de Patty apareció en la carretera Lago de Guadalupe y la autopista México-Querétaro, en la colonia Providencia. Sus hijos de 9, 7 y 6 años esperaron solos durante 3 días a su madre, hasta que un compañero de trabajo la encontró en el servicio médico forense del Centro de Justicia de Tlalnepantla, a donde semanas antes también fueron trasladados los cuerpos sin vida de 5 de las 6 mujeres asesinadas por el coqueto en el Estado de México. El patrón del depredador. Para finales de 2011, el nombre del coqueto ya es una leyenda negra en los pasillos de las delegaciones de policía, aunque aún sin rostro oficial. Las desapariciones en la zona de Cuautitlán Izcalli y Naucalpan comienzan a formar un patrón geográfico. César Armando Librado Legorreta vive una doble vida perfecta, es padre de familia y un trabajador cumplido. Sin embargo, bajo esa fachada, la frecuencia de sus ataques aumenta. La investigación se sumerge en la cronología de los hallazgos, cuerpos abandonados en canales de riego o terrenos baldíos, siempre cerca de las rutas que él recorre. La policía comete el error clásico, tratar los casos como incidentes aislados de inseguridad urbana, ignorando que un solo hombre está transformando el transporte público en su coto privado de caza. La pista del neumático. Un hallazgo fundamental fue una huella de neumático grande cerca de uno de los cuerpos en la carretera Chamapa. Los investigadores determinaron que el vehículo debía tener una puerta corrediza o plegable hacia adentro, ya que una puerta convencional de camioneta no habría podido abrirse contra la guarnición metálica de la carretera en ese punto específico. El Grupo Elite, la investigación fue liderada por la subprocuradora del Estado de México, quien a sus 30 años formó un grupo élite para integrar los casos que inicialmente se trataban de manera aislada por diferentes comandantes regionales. El hallazgo de la sobreviviente. El equipo de investigación tuvo que revisar manualmente miles de expedientes de violaciones previas para encontrar a la sobreviviente de 2010 cuyo testimonio permitió realizar el primer retrato hablado y confirmar que el agresor era un chofer de transporte público. El cerco se cierra. Enero de 2012. Entramos a los primeros días de 2012. La presión mediática comienza a hervir. La Procuraduría del Estado de México empieza a cruzar datos de los registros de conductores. La Ruta 2 está bajo la lupa. César nota que el ambiente ha cambiado, ya no son solo miradas de pasajeras, son patrullas rondando los paraderos de Metro Chapultepec y El Rosario. Vemos a un César inquieto, limpiando su unidad con una obsesión casi ritual, tratando de borrar huellas biológicas que el ojo humano no ve, pero que la luminiscencia forense revelará pronto. La impunidad tiene fecha de caducidad, pero el precio para alcanzarla sería una humillación nacional. La fuga de la vergüenza. La caída del seductor, febrero de 2012. César no solo robaba la vida de sus víctimas, despojaba sus cuerpos de lo más cotidiano. Su esposa caminaba con la ropa de las ausentes y los perfumes de quienes ya no podían usarlos, mientras él empeñaba sus recuerdos por unos pocos cientos de pesos, evidenciando una cosificación absoluta del ser humano. La faceta de robo y reciclaje de objetos de las víctimas. Uso familiar, César llevaba las pertenencias de las mujeres asesinadas a su casa. A su esposa, América, le entregó pantalones, mayones y perfumes robados a las víctimas y le decía que eran objetos olvidados en el microbús. Lucro con tecnología, los teléfonos celulares eran empeñados.
Por un celular Samsung Touch de una de sus víctimas, obtuvo apenas 500 pesos en una casa de empeño en Cuautitlán Izcalli. Objetos robados: entre el botín se encontraban planchas para el cabello, carteras con montos de entre 600 y 700 pesos y teléfonos de marcas como Nokia y Samsung. El error del celular: la captura fue posible gracias a que César conservó un celular Samsung robado a Dayana Pulido. A pesar de cambiarle el chip, se lo regaló a su esposa y ésta lo usaba, permitiendo así su geolocalización. El 26 de febrero de 2012. La suerte de César Armando Librado Legorreta se agota en las calles de la Ciudad de México. Tras un operativo de inteligencia y vigilancia que duró varios meses y que rastreó las señales de un teléfono celular de una de sus víctimas, agentes de la Procuraduría del Estado de México lograron interceptarlo. No hubo una persecución de película, hubo el silencio tenso de quien se sabe acorralado. Al ser detenido, el coqueto no muestra el rostro del monstruo que violó a 8 mujeres y asesinó a 7, muestra la cara de un hombre común, casi ofendido por la interrupción de su jornada. El coqueto es un pobre diablo de 1.60 de estatura con el cuerpo tatuado. En el interrogatorio inicial, la máscara cae. Con una frialdad que congela la sangre de los detectives, empieza a confesar. Narra los lugares, las fechas y los nombres con una memoria fotográfica espeluznante, como si estuviera recitando su itinerario de transporte. México cree que la justicia finalmente ha llegado, pero lo peor está por suceder. ¿Cuál es tu nombre completo? César Armando Librado Legorreta. ¿Cómo te dicen? Coqueto. ¿Qué edad tienes? 29 años. ¿Qué empleos has tenido? Siempre he sido chofer de microbús de servicio público. ¿En qué rutas has trabajado? La ruta 27. De ahí me fui a ruta 2. Dime el número de tu microbús que manejabas. Ahí se maneja por terminación de placa 066. ¿Sabes por qué estás detenido? Sí, por violación y asesinato. ¿De cuántas personas? Violé a 8 mujeres, de las cuales maté a 7, por miedo a que me denunciaran. ¿Cuándo fue la primera vez que violaste a alguien? El 21 de junio del 2010. Ella se me sube en Valle Dorado, 5:15 de la mañana. 5 de la mañana. ¿El camión iba solo? Sí. La levanto, sí, y me paga el auditorio con uno de 100. Para esto yo me paro en la clínica 58 del Seguro Social sobre el periférico. Y le digo, permíteme tantito, déjame checar mi gas. Y veo que la aguja otra vez está mal. Me regreso y me subo al micro y le digo, toma otro, porque mi carro sigue fallando. Me dice que sí, que está bien, pero que la deje más adelante porque ahí está muy oscuro. Me arranco de ahí mismo, sí, y ya no la bajo. Pasando el Hotel Parque Satélite, me meto en una calle a las orillas ya de San Lucas. Apago el microbús, me le acerco a ella y le digo, ya valió madre, hija de tu pinche madre, no te pongas al pedo. A lo que ella me contesta, ¿por qué? Digo, porque te voy a violar. Forcejeamos en el trayecto del pasillo del microbús y en un asiento se tropieza con una pata de un asiento, a lo que hace que caiga ella en otro asiento y yo caigo encima de ella. En ese momento la empiezo a estrangular del cuello con mis manos. Se desmaya, la agarro y la bajo al pasillo. Le quito su pantalón y su ropa interior y la empiezo a violar. Cuando ella reacciona y me quiere como rasguñar o manotear la cara o darme, no sé, evito el golpe y me le vuelvo encima y le empiezo a estrangular otra vez. Se vuelve a desmayar, yo pensando que la había matado, y me voy a Rincón Verde, pero por la avenida López Portillo. Llego a Rincón Verde y me meto a una calle oscura, y antes de bajarla la vuelvo a violar analmente. Después de terminar de violarla, le pongo solamente su pantalón, la bajo del micro y la dejo en un montón de tierra. ¿Qué pensaste después de que la dejaste ahí abandonada? Pues que dije que me tenía que ir de ahí porque yo pensando que la había matado, dije mejor me voy antes de que me agarren o
Pues eran así, o sea, oportunamente veía la oportunidad y lo hacía. Las convencía de que las llevaba o se quedaban solas, o como otra que venía un poco alcohólica o tomada y se quedó dormida y aprovecho la situación para llevármelas, o sea, ¿En qué lugar las violabas? en el microbús, ¿Siempre fue en el microbús? siempre, pero en diferentes lugares, diferentes sitios, ¿En qué horarios? en la noche, ¿Siempre fue en la noche? siempre. Háblame de tu segunda víctima. Del 26 de noviembre del 2011. Después de que la violo, veo su mochila, la reviso y trae un celular touch. Después de que le quito el teléfono, me pongo detrás de ella y la chineo hasta dejarla sin vida. Descríbeme qué es chinear. Metes el brazo derecho y rodeas el cuello. Subes el brazo izquierdo colocando presión sobre tu brazo derecho, ¿sí? Hasta llegar a que la persona se quede sin aire. Háblame de tu tercer víctima. El 25 de diciembre del 2011, aproximadamente como a las 11:30 o 12 de la noche, la asesiné por lo mismo, por miedo a que me denunciara. Agarro su maleta, me quedo su teléfono celular, la chamarra de piel de mezclilla, color café, el pantalón, un pantalón azul de mezclilla, un ¿Te lo maillot, quedas también? sí, un maillot negro, una blusa negra tipo top, 2 perfumes, su cartera, una plancha de cabello. Te lleva las cosas a tu casa. ¿Qué haces con ellas? Me las llevo a mi casa y a mi esposa América, sí. Le doy el pantalón, los mayones, sí, los perfumes, ¿Qué hiciste con el celular? lo empeñé ¿En dónde lo empeñaste? en una casa de empeño de Izcalli del Valle, ¿Cuánto te dieron por el celular? 500 pesos. Háblame de tu cuarta víctima. Se sube en palmas por la parte trasera. Cuando reviso su bolsa, sí, le encuentro un celular Samsung Touch, sí. Le encuentro otro teléfono, sí, ¿Qué marca? Nokia, sí, pero de esos viejitos. Y su cartera. En su cartera trae como de 600 a 700 pesos, sí. Ya para esto, pues ya no. Ya me quito de ese lugar y de la misma forma me pongo atrás de ella. Sí. Me siento atrás de ella y le digo que pues se va a morir. Me dice que por qué, le digo que porque sí. Y la someto de la misma forma. No te dijo que la perdonaras, no te dijo. No, nada. Nada, porque cuando yo le digo eso, lo empiezo a hacer. El descuido y el alambre. 27 de febrero de 2012. Las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia en Tlalnepantla se convierten en el escenario de una de las negligencias más escandalosas de la historia criminal moderna. El coqueto está bajo custodia de 3 ministeriales. Está esposado, o eso creen. En un momento de exceso de confianza y una relajación absurda de los protocolos, los guardias se quedan dormidos. César, cuya complexión delgada y agilidad habían sido subestimadas, utiliza un simple trozo de alambre y la pericia de sus manos de mecánico para liberarse de los grilletes. Sus movimientos calculados, el silencio de sus pasos sobre el piso de linóleo, la mirada fija en la ventana del segundo piso. No es un escape planeado por meses, es la improvisación de una rata que ve una grieta en la jaula. El salto al vacío. La madrugada es testigo de un acto de desesperación y audacia física. Desde una altura considerable, César salta por una ventana de las oficinas gubernamentales. Al caer, el impacto es brutal, se fractura el pie y sufre lesiones en la columna.
Sin embargo, la adrenalina y el instinto de preservación son más fuertes que el dolor óseo. Arrastrándose por el asfalto, como un animal herido pero letal, logra llegar a la calle. Mientras los agentes duermen a escasos metros de su celda vacía, el asesino serial más buscado del país se desvanece en las sombras de Tlalnepantla. Se ven los pasillos vacíos y la ventana abierta, una imagen que se convertiría en el símbolo de la incompetencia institucional que permitió que un feminicida volviera a las calles. El escándalo nacional. La mañana del 27 de febrero estalla una bomba mediática. La noticia de la fuga del coqueto corre como pólvora por los noticieros matutinos. La indignación social es absoluta. ¿Cómo es posible que el hombre que confesó 7 asesinatos se escapara de una oficina de gobierno? Las autoridades, avergonzadas, emiten una alerta nacional. Se ofrecen recompensas, se difunden sus fotos en cada terminal de autobuses y se interviene el círculo familiar de Librado Legorreta. Los 3 agentes responsables son detenidos, pero el daño está hecho. La cacería humana se convierte en una prioridad de Estado. La tensión se siente en los paraderos de microbuses. Las mujeres ya no solo temen al conductor desconocido, ahora temen que el monstruo que ya estuvo preso esté buscando venganza. El refugio de la sangre, marzo de 2012. Mientras el Estado de México se moviliza, César encuentra refugio en lo más profundo de los lazos familiares. Ayudado por parientes que ignoran, o deciden ignorar, la magnitud de sus crímenes, se oculta en la casa de su tía en la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México. El dolor de su espalda es insoportable, está prácticamente paralizado, pero su mente sigue trabajando. El episodio cierra con una imagen lúgubre, César postrado en una cama oculta, escuchando en la radio cómo su nombre es gritado por todo un país que exige su cabeza. Es un hombre quebrado físicamente, pero cuya sombra aún aterra a una ciudad entera. El cerco se está cerrando de nuevo, pero esta vez, el final no será en una oficina, sino en un hospital bajo máxima seguridad. La sentencia del silencio. El escondite del dolor, marzo de 2012. La Ciudad de México es un laberinto de concreto donde es fácil desaparecer, pero difícil mantenerse oculto cuando tu propio cuerpo te traiciona. César Armando Librado Legorreta se encuentra en una casa de la delegación Magdalena Contreras, postrado. Las fracturas en su columna y pie, producto de aquel salto al vacío en Tlalnepantla, han comenzado a pasar factura, la fiebre y el dolor agudo lo mantienen en un estado de semi-conciencia. Sin embargo, la inteligencia policial ha tejido una red invisible sobre sus vínculos familiares. No son los grandes operativos los que lo delatan, sino la lealtad resquebrajada. Tras intervenir llamadas y vigilar movimientos de sus allegados, las autoridades confirman lo impensable: el fugitivo más buscado no ha salido de la capital. El depredador está herido, y el cerco final comienza a cerrarse en el silencio de la madrugada. La recaptura en la cama. 3 de marzo de 2012. 3 de marzo de 2012. La policía no derriba puertas con estruendo, entran con la certeza de quien sabe que el objetivo no puede correr. Encuentran a el coqueto recostado, con el rostro demacrado y una faja improvisada rodeando su torso lesionado. No hay resistencia. La soberbia que mostraba al volante de su microbús ha sido reemplazada por una mirada de derrota absoluta. Es trasladado bajo un despliegue de seguridad sin precedentes a un hospital y posteriormente al centro penitenciario de Barrientos. La imagen de César siendo ingresado en una camilla, custodiado por soldados y agentes fuertemente armados, da la vuelta al mundo. Es el fin de la cacería, pero el inicio de un proceso judicial que pondrá a prueba la resistencia del sistema de justicia mexicano ante la furia de una sociedad que exige la pena máxima. ¿Cuándo te fugaste? El lunes 27 de febrero, ¿A qué hora te fugaste? como a las 2 o 3 de la mañana, ¿En dónde te encontrabas? en Tlalnepantla, ¿En qué oficina te encontrabas? en el edificio de donde me tenían detenido. ¿En qué piso estabas? Tercero, ¿Cuántos policías te estaban cuidando? 2 o 3. ¿Entablaste conversación con los policías? No mucha. ¿Cómo eran los policías que te estaban cuidando? Uno alto y 2 de altura media.
¿De tu estatura, más chicos, más altos? De uno de mi estatura y otro más bajito. ¿Qué hablaste con ellos? Pues lo normal, ¿Qué es lo normal? que cómo me sentía, que pensaba ahora que ya iba para el penal, que ya me tranquilizara. Eso, ¿Recibiste algún tipo de apoyo? no, ¿Alguien te ayudó? nadie. ¿Qué situación aprovechas para darte a la fuga? Cuando se duermen, ¿Cómo te diste cuenta que se habían dormido? porque los escucho que están durmiendo. ¿Qué escuchaste? Pues, o sea, que no hacen ruido, que no se mueven. ¿Qué tan lejos estaban los policías de donde te encontrabas tú? A 1 metro, 2 metros de mí. ¿Qué pasa después? Despierto, me zafo de las esposas de esta mano derecha, ¿Cómo te zafas? me trueno tantito mi dedo, pongo la mano así, ¿Qué dedo? Muéstramelo a la cámara. este dedo, y me pongo la mano así, y ya me saco la mano. ¿Te raspaste la mano? No, ¿Estaban flojas las esposas? no. Para esto, pues ya cuando me zafo de las esposas, sí, descanso un momento ¿A dónde estabas esposado? a una banca. Descríbeme la banca. Una banca donde se sientan las personas. Una banca normal, o sea, de esas para sentarse. No es de parques. ¿Estabas para sentado? visitar. No, estaba yo ahí acostado en el suelo. Te quitan las esposas de la mano y ¿qué pasa después? Ya después de ahí, espero un momento y me acerco ahí donde está el ventilador y me siento. Me quito los tenis y las calcetas y es cuando me quito las esposas de los pies. ¿Cómo te las quitas? La presión, me las presiono hacia abajo y jalando mi pie hacia arriba. Las dos de la misma forma. ¿Cuánto tiempo tardaste en quitarte las esposas de los pies? Como 2 minutos cada una. ¿Te lastimaste el pie? Poco. ¿Qué hiciste después de que te quitaste las esposas de los pies? Había unos cables ahí, ¿De qué tipo de cables? como de cargadores, unos cargadores. ¿Cargadores de Y- teléfono o de qué? No sé de qué sean, pero eran cargadores y un cable de la computadora que estaba ahí. ¿Qué hiciste con esos cables? Los amarré, uno lo amarro a la ventana y el otro lo amarro al otro cargador y el otro lo amarro al cable de la computadora. ¿Te asomaste a la ventana para estimar la altura? Sí, ¿Cuánta altura estimaste? pues no calculo la altura, pero sí era bastante alto. ¿Cómo tomaste la decisión de salirte? Pues es que ya me había quitado las esposas, ya había amarrado el cable. Pues dije, ya, es cuando. Sí, tengo que hacerlo. Pero para esto, pues ya cuando voy saliéndome, me arrepiento. Siento que está muy alto y que el cable no me va a aguantar. Cuando intento regresarme ya no puedo, me resbalo y me caigo. Caigo de pie. ¿Cuánta altura estimas que caíste? Como 8 metros. ¿Qué pasa después de que caes? ¿En qué caes? En el piso, ¿Qué había alrededor del lugar de donde caes? nada más los escalones, el pasto. Me voy arrastrando por el pasto porque cuando caigo de pie. Y ya me quise levantar, pero ya no pude. Fue como me fui arrastrando.
Me fui por la parte de atrás del edificio. Por ahí me bajé. Por una pendiente que hay piedras y tierra. ¿Te seguías arrastrando? Sí, todo el camino me seguía arrastrando. ¿Había alguna reja, algo que hubieras que haber brincado para salir? No, había una reja, pero no para brincar, nomás una reja que me puse a pasar por abajo sin problema. Hasta que me arrastré hasta la avenida. ¿Cuántos metros te arrastraste? Como 200 metros. ¿Qué pasa cuando llegas a la avenida? Me pongo en el carril de baja. ¿Había gente en la calle? No, ¿Viste a alguien en la calle? nadie, no había nadie en la calle. ¿Qué pasa después de que te arrastras? Me pongo en el carril de baja, alzando la mano y gritando auxilio, que alguien me ayude. Hasta que se detiene un coche. ¿Qué tipo de coche se detuvo? Pues la verdad no recuerdo el coche ni a la persona. ¿Era un taxi? ¿Era un servicio público? ¿Era un particular? No, era particular. Me pregunta que qué me pasó. ¿De qué color era el carro? No recuerdo. Era noche, era oscuro y yo me iba quejando. ¿De qué tipo de carro era? Particular, no lo recuerdo. ¿Era carro mediano, carro chico, carro grande? No, la verdad es mentirle. ¿Cómo era la persona que te brindó ayuda? Era una persona ¿De qué edad? adulta. Él me pregunta que qué me pasó. Yo le digo que me atropellaron, que me acababan de atropellar. Me dice, no te preocupes, vamos a poner una patrulla. Le digo, no, mejor lléveme a mi casa, en mi casa voy a estar bien. Ya me sube y me dice que para dónde. Le digo, usted conduzca, yo les voy diciendo. ¿Y a qué domicilio te lleva? A la casa de mi hermano. El desfile de la crueldad. El juicio. El proceso judicial se convierte en un catálogo de horrores. Durante las audiencias, el Ministerio Público presenta pruebas contundentes, rastros de ADN, pertenencias de las víctimas halladas en su poder y, lo más devastador, los testimonios de quienes sobrevivieron. César escucha los relatos de las familias de las víctimas con una indiferencia que hiela la sangre, a veces bosteza, otras simplemente mira al vacío. Los peritajes psiquiátricos revelan un perfil de personalidad antisocial con rasgos narcisistas, un hombre que no siente empatía, que ve a las mujeres como objetos para satisfacer su impulso de dominación. El documental enfoca los rostros de las madres de las jóvenes asesinadas, cuyas vidas fueron truncadas por la ruta de la muerte, contrastando su dolor con la frialdad burocrática del juzgado. El peso de la ley. Diciembre de 2012. El 12 de diciembre de 2012. En un fallo histórico, la justicia del Estado de México dicta sentencia. Por los delitos de feminicidio y violación, César Armando Librado Legorreta es condenado a una pena acumulada de 240 años de prisión, que más tarde se ajustaría a 301 años tras resolverse todos los expedientes acumulados. Es una de las sentencias más largas en la historia del país. La cámara captura el momento en que se lee el veredicto, no hay júbilo, solo un suspiro colectivo de alivio amargo. El hombre que utilizó el servicio público como un arma de caza pasará el resto de sus días tras las rejas del penal de Tepachico, en Otumba. Una prisión de máxima seguridad donde el tiempo se detiene y el olvido es la única compañía. Análisis psicodinámico, la dualidad del depredador. El perfil de Librado Legorreta no corresponde al de un loco frenético, sino al de un psicópata integrado con una alta capacidad de camuflaje social. 1. El narcisismo y el control, mecanismo de poder. Para el coqueto, la agresión sexual no era el fin último, sino un medio para ejercer dominación absoluta. El hecho de que utilizara su herramienta de trabajo, el microbús, indica que necesitaba un entorno donde él tuviera el control total. El vehículo como extensión del ego, el microbús era su fortaleza. Ahí él decidía la ruta, la velocidad y el destino. La estética como señuelo, su obsesión por la pulcritud y el apodo de El Coqueto revelan una necesidad de ser admirado y validado,
utilizando su apariencia para desarmar las defensas naturales de sus víctimas. Cabe señalar que inicialmente le dieron ese apodo porque tenía un tic nervioso heredado de su padre que le hacía guiñar el ojo, pero después él se apropió de ese apodo y se lo creyó. 2. Psicopatía y falta de empatía. Durante los peritajes, destacó su aplanamiento afectivo. No mostraba remordimiento, sino una preocupación pragmática por las consecuencias de sus actos sobre sí mismo, no sobre las víctimas. Carencia de culpa, narraba los asesinatos como si fueran trámites mecánicos o fallos en su logística de escape. Cosificación, las víctimas eran vistas como objetos desechables. El acto de abandonarlas en parajes desolados refuerza la idea de que, una vez satisfecho el impulso de poder, el objeto perdía todo valor. Motivación psicológica, se basaba en un profundo odio y resentimiento hacia las mujeres originados por una humillación pública sufrida en la secundaria, donde una joven leyó una nota de amor suya frente a toda la clase para burlarse. 3. El perfil del depredador de ocasión vs cazador. Aunque tenía un modus operandi definido, Librado Legorreta era un depredador oportunista. No buscaba una víctima específica durante días, sino que aprovechaba la vulnerabilidad sistémica del transporte público. Cálculo de riesgo, atacaba al final del turno, cuando la fatiga de las pasajeras y la soledad de las calles reducían las posibilidades de ser descubierto. La trampa de confianza, él trabajaba solo, sin chalán. Para poder invitar a las víctimas al asiento del copiloto con el pretexto de que no las manosearan en la parte trasera cuando la unidad iba llena mientras les hacía plática para obtener información. Manipulación, no utilizaba la fuerza inicial, convencía a las mujeres de que, por ser damitas, era peligroso caminar solas y se ofrecía a llevarlas hasta su casa al terminar su ruta. El coqueto le dijo a la entrevistadora que antes de matar y violar a las 8 mujeres, ya había asesinado a 2 hombres por venganza. El primero de ellos cuando tenía 20 años de edad, luego de que le intentara robar. Y el segundo fue porque la víctima había agredido a uno de sus amigos, por lo que tomó un bat y lo comenzó a golpear. El coqueto indicó que a ambos hombres los mató con un arma blanca. 4. Resiliencia criminal y adaptabilidad. Su fuga de las oficinas de la Procuraduría añade un rasgo de alta tolerancia al dolor y pensamiento táctico bajo presión. A pesar de las fracturas graves tras saltar del segundo piso, su instinto de preservación, una característica central de la psicopatía, superó el choque neurogénico del dolor. Un criminal común se habría rendido por las lesiones, él se arrastró kilómetros para sobrevivir. Este perfil es clave para entender por qué fue tan difícil detectarlo inicialmente. Librado Legorreta no parecía un monstruo, parecía el vecino amable, el padre responsable y el conductor confiable, lo que lo hace doblemente peligroso. Conclusión, el eco de la ruta, el cierre del círculo. La historia de César Armando Librado Legorreta no es solo la crónica de un asesino serial, es la radiografía de una falla sistémica. La sentencia de 301 años en el penal de Tepachico marcó un hito cuantitativo en la justicia mexicana, pero el verdadero cierre no se dio en los tribunales, sino en la memoria colectiva de una ciudad que tuvo que aprender a desconfiar de lo cotidiano. El coqueto no surgió del vacío, operó en las grietas de una supervisión de transporte inexistente y una burocracia que permitió su huida inicial. La herida que no cierra, a diferencia de otros criminales que buscan la fama mediática, Librado Legorreta representó la banalidad del mal, un hombre que podía besar a sus hijos por la mañana y cazar mujeres por la tarde. El documental nos deja con una imagen final de las terminales de transporte en la periferia del Estado de México. Las luces de los microbuses siguen parpadeando en la oscuridad de la madrugada, pero ahora, cada cámara instalada y cada botón de pánico es un recordatorio silencioso de las 7 vidas que se perdieron en la Ruta 2. El legado narrativo. Como historiadores de lo criminal, debemos entender este caso como el punto de inflexión donde la ciencia forense le ganó la carrera a la impunidad política. La captura del coqueto demostró que, incluso cuando el sistema de justicia se duerme, literal y metafóricamente, el rastro biológico y digital es imborrable. La tecnología que lo rastreó, GPS, ADN, telecomunicaciones, se convirtió en el estándar para las investigaciones de feminicidio que vendrían después. Reflexión final.
La justicia para las víctimas de César Armando no se mide en años de prisión, sino en la seguridad de que ninguna otra mujer deba ver en el espejo retrovisor de un transporte público el rostro de su verdugo. Mientras el motor del olvido intenta avanzar, el expediente de El Coqueto permanece abierto en la conciencia nacional, como un recordatorio de que la vigilancia es el precio de la libertad y que el silencio es, a menudo, el mejor aliado del monstruo. A continuación, un audio de entrevistas a la entonces subprocuradora del Estado de México que logró la captura del Coqueto. Fue un caso muy complicado. Es un feminicida serial que nos violó a 8 mujeres y nos mató a 7 de ellas. Y pues el caso empieza de manera aislada con el hallazgo de un cadáver, de una víctima con signos de violación. Y hasta ahí pues era un suceso aislado como muchos que teníamos que atender y resolver. Se vuelve un asunto interesante desde una perspectiva distinta cuando acumulamos 3 víctimas con características prácticamente idénticas, ¿no? O sea, incluso físicamente, en apariencia, nuestras 3 víctimas muy parecidas, el tema de la violación, la forma en la que las encontrábamos, todas sus pertenencias, entonces se descartaba en automático el móvil del robo, claro. La forma de privarlas de la vida, que era una asfixia por estrangulamiento, ¿no? La llave china, como le llaman. Y aunque el mapa no nos daba mucha claridad de algún patrón sistemático en cuanto a la zona, sí eran muchas similitudes que no podíamos obviar, ¿no? Entonces armó un grupo elite de investigación con ministerios públicos, con policías, encabezado por mí, y empezamos a trabajar la investigación de manera integral. Y pues efectivamente se trataba de un feminicida serial, ¿no? Justo con estos 3 casos en la mesa, yo trabajaba con la policía, la distribución de mi policía era por grupos. Entonces mapeábamos todo el Estado de México en 10 regiones. Y había un jefe de grupo en cada una de esas regiones. Entonces, bueno, ellos hablaban, éramos parte del mismo equipo y teníamos reuniones por lo menos semanales. Gracias a eso, un comandante traía un caso, otro traía otro y uno más traía uno diferente. Gracias a esta comunicación que teníamos a nivel interna como equipo, es que se ponen en la mesa los asuntos y ellos son los que identifican, mis policías, que hay cosas similares, ¿no? Entonces, cuando ellos hacen ese primer filtro, pues es cuando vienen y me lo cuentan. Y ahí es donde arranca la investigación de manera formal e integral, porque no tuvimos duda que se trataba de la misma persona. Son meses de investigación, las víctimas se siguen acumulando, esto te genera una sensación indescriptible, ¿sabes? ¿Qué desesperación, no? Sí, porque tienes una gran responsabilidad, pero tienes impotencia, frustración, tienes miedo de que te mate alguien más, son muchísimas cosas. Y bueno, dentro de toda esta investigación que hacemos, yo ordeno, se haga una búsqueda en todas las agencias ministeriales del Estado de México de violaciones con patrones similares. Entonces, bueno, pues todo el mundo me mentó la madre, evidentemente, porque mucho no estaba automatizado y era revisar miles y miles de expedientes. Uf. Y ahí apareció uno justamente de una violación, una víctima que coincidía muchísimo con el patrón de cosas que buscábamos, y esta víctima estaba viva. Entonces la buscamos, fue muy complicado poder hablar con ella porque además la habían tratado fatal, ella no quería saber absolutamente nada de la Procuraduría. Nos acercamos, le explicamos que pues éramos un área nueva, que no existía antes, y finalmente accedió y ella nos ayudó muchísimo porque con ella hacemos un primer retrato hablado. Ella nos cuenta que esto le pasa en un transporte público. Y a partir de ahí es que empezamos nosotros a descifrar que podía ser un chofer de ruta. En realidad, más bien, lo que él hacía era, pues sí, echar el ojo, ¿no? Tenías la mala suerte de llamar su atención y buscaba la manera. Él trabajaba solo. El Coqueto trabajaba solo porque era un tipo muy gandalla. Lo decían sus compañeros, ¿no? O se quedaba con el cambio. Ahorita te doy tu cambio y no te lo daba. Ese tipo de actitudes. Entonces, se metían algunos problemas, ¿no? En su trabajo. Cambiaba constantemente de ruta porque le iban corriendo y al rato lo contrataban en esta. Entonces, ese asientito lo traía vacío. Entonces, en ciertos horarios pico, que iba muy lleno y sobre todo en la noche pasaban estas cosas, pues llamaba a esa chica que le había llamado la atención, ven, siéntate para que no te vayan a manosear, ¿no? Y empezaba a platicar. Él generaba confianza. A ninguna víctima se llevó por la fuerza. Fíjate nada más lo manipulador que era. Y iba generando esta confianza. Entonces en la plática, oye, ¿dónde vives? ¿Por qué tomas esta ruta? Oye, ¿de ahí cómo te vas a tu casa? ¿No? Y algunas víctimas pues le decían, no, pues ya de ahí camino unas calles o tomo una combi o lo que fuera, o pasan por mí. Entonces cuando él veía que había posibilidad, se metía más. Y lo que hacía era decir, oye, pero es que ya es muy noche, tú te tienes que, déjame terminar la ruta y yo te llevo hasta tu casa. Entonces, así era como se quedaba a solas con su víctima y aprovechando ya esa soledad, obviamente se desviaba, ya tenía caminos como muy visibilizados, se metía normalmente pues a zanjas, a terrenos baldíos, a pies de carreteras muy poco transitadas, ¿no? Caminos, y pues ahí las violaba. Una de nuestras víctimas, de las primeras, nos la deja en una carretera ahí por la Chamapa, pero en una como curva. Y entonces ahí mis policías, que eran maravillosos, había huellas de un neumático. Los peritos no nos dijeron gran cosa, pero sí se determinó pues que era un neumático grande. Entonces fueron un día con una camioneta de uno de ellos y no abría la puerta por la guarnición de la carretera, ¿no? Estas estructuritas de metal. Entonces ahí se quedan un rato y ellos son los que realmente dicen, oye, tiene que ser una puerta corrediza.
puede ser un chofer de ruta. Puerta corrediza o que se abre hacia adentro, como los camiones. Y sí empezamos a encontrar gente que sí lo identificaba, no sabían su nombre, nos dijeron su apodo, ¿no? Las víctimas, como te decía, eran muy parecidas entre sí. Tenían cabello largo, eran delgadas, tez blanca o apiñonada, algunas ojos claros, facciones finas, eran guapas. Entonces, pues sí fue muy complicado. Finalmente, pues ya vamos ahí puliendo la información. Uno de los teléfonos de nuestras víctimas seguía utilizándose. Todo ese tiempo lo habíamos estado monitoreando también. Pero pues es muy complicado. Es un trabajo tardado, es muy minucioso, casi artesanal. Y viene pues esta historia del perrito famoso, este aparato prohibido que rentamos a la maña, seguramente, ¿no? Con nuestro propio dinero. Le hicimos una vaquita y este aparato te georreferencia un teléfono celular en un radio aproximado de 500 metros más o menos. Entonces eso combinado ahí con vigilancias, fuimos cercando, llegamos a una colonia, fuimos cercando más el perímetro hasta que nos quedamos con una calle muy grande, con muchas casas, pero ya estábamos muchísimo más cerca. Y en una ocasión tenemos muchísima suerte porque el perro muestra actividad del teléfono y había vigilancia en el lugar y se percatan de una mujer que va saliendo de un domicilio y toma una llamada. Cuando cuelga, el perro dice que terminó la comunicación. Nuestro trabajo estaba siendo muy lento porque mis policías hacían un análisis manual con el registro de llamadas, ¿no? Cada que tú haces una llamada, en un registro completo de llamadas de tu compañía telefónica salen unos numeritos. Esos numeritos son coordenadas de la antena más cercana de tu compañía telefónica, ¿no? No del lugar donde estás haciendo la llamada, pero ese es un trabajo sumamente artesanal. Entonces, todo eso lo llevábamos ya muy avanzado y eso nos llevó más o menos a la colonia. Pero el perro nos llevó un perímetro de 500 metros. Y entonces cuando vemos a esta mujer y verificamos que los datos coincidían, se hace una llamada de prueba, o sea, una llamada y de, oiga, tiene un crédito preautorizado, ya, tonterías, ¿no? No me interesa, gracias. Pero era para verificar que sí fuera ese teléfono y esa persona. Y se confirma. Y ahí se nos viene abajo la investigación. Buscábamos a un hombre. Teníamos muestras de semen. Teníamos a nuestras víctimas violadas. No podía ser una mujer. Nos llevó casi 24 horas descifrar que esa mujer era la mujer del coqueto. A ella habíamos monitoreado todo ese tiempo. Eso era algo también muy característico en sus casos. Él se llevaba pequeños objetos, ¿no? Casi a modo de fetiche. Como colección. Sí, por ejemplo, en este caso fue este teléfono celular y se lo regaló a su esposa. Se llevaba algo de la ropa, no sé, una chamarra, esculcaba en las bolsas de nuestras víctimas, no sé, alguna pinza para plancharte el pelo, un perfume. Todo iba y le decía a su mujer que lo habían abandonado en el camión, que alguien se le había olvidado y pues me acordé de ti y se lo daba. Y su mujer lo usaba. Imagínate cuando esta mujer se enteró de todo lo que había pasado. Wow. Y en algunos casos, algunas de nuestras víctimas no tenían ropa interior. Posteriormente, ya detenido, en un cateo que hacemos en su domicilio, encontramos la ropa interior de nuestras víctimas. Sí, fue otra vez revisar todos los registros que teníamos de ese teléfono celular, unirlo con otros datos de la investigación. Ahí ya pues teníamos un mapa un poco más completo, ¿no? De las víctimas, de las rutas que probablemente seguía esta persona, y pues todo eso nos llevó a jugárnosla, es su mujer. Entonces ahí ya intensificamos la vigilancia y después vino algo muy divertido que fue cómo le hacemos, ¿no? Porque yo siempre lo digo, ¿no? O sea, el meterte a un lugar que no conoces ni sabes qué te vas a encontrar es muy riesgoso y mucho más en un caso de tanto impacto y tan delicado para nosotros como este. Entonces lo que se le ocurrió a uno de mis policías fue, pues vamos a ofrecer un programa social. Alguien tenía un primo que trabajaba en la entonces Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, nos prestaron unos petos, ¿no? Súper clandestina la cosa. Y fueron los policías y se vistieron de Sedesol y ofrecieron una beca irresistible para los niños, pero los vecinos hablan entre ellos, entonces hay que tocar puerta por puerta hasta que llegaron a la casa del coqueto. Y así es como verificamos incluso su nombre, porque no teníamos su nombre completo. No, el papá tenía un tic, se le guiñaba un ojito. Entonces el papá era el coqueto, al hijo le decían el coquetito o el coquetín. Era por el papá que tenía un tic nervioso así, y por eso era el mote. Tenía que ser un operativo súper cauteloso, ¿no? Entonces, posteriormente es cuando pues ya armamos absolutamente todo, porque además llevábamos formatos y demás y pedimos mucha información, hasta que pues faltaba la firma del papá y nos dice su esposa, es que ahorita no está, pero vengan el sábado a las creo que 10 de la mañana. Perfecto, nos vemos el sábado. Al siguiente sábado llegamos y él nos abrió la puerta. Es lo que te digo, por un lado era esta repulsión, ¿no? Este asco, esta náusea solamente de verlo, de escucharlo ya ni te cuento, ¿no? Porque su primera versión pues fue yo no hice nada, después pasó a decir, es que soy irresistible, ¿qué no me ves? Ellos me rogaron que me las cogiera. ¡Qué imbécil! Y la tercera fue, ya confrontándolo con evidencia, pues efectivamente reconocer lo que había hecho. Entonces, escuchar esto era brutal. Y al mismo tiempo era algo que tenía que hacer, ¿no? Porque fui generando cierta confianza con él, ¿no? Como algunos otros del equipo que tuve el enorme privilegio de encabezar, porque así trabaja la policía. Hay distintas formas de allegarte de información. Un poco en los interrogatorios empecé a generar un buen clic con él y eso funcionaba para la investigación. Entonces, esa parte creo que fue la más dura, ¿sabes? Empieza el asunto, la verdad, ¿no? Con 3 víctimas, que a partir de tener esas 3 víctimas nos damos cuenta que puede ser un serial. ¿Por qué? Porque todas violadas vía vaginal y anal, de la misma manera. La forma de muerte era la misma, era asfixia
lo que se conoce como la llave china, la cerró, así asfixia por estrangulamiento es el término técnico. Las 3 víctimas que teníamos en ese momento, muy parecidas entre sí, delgadas, cabello largo, O sea, de media afiliación. tez blanca, ojos claros, bonitas, edad también más o menos similar. Ninguna le faltaban pertenencias, o sea, tenía los aretes, la cartera, el dinero, ¿no? Sí. Faltaban objetos, ciertas cosillas, y ninguna tenía ropa interior. Entonces, cuando vemos ya tanta similitud, empezamos a mapear, dijimos, este es un serial. Pues la firma era llevarse la ropa interior. Era la firma más latente, ¿sabes? La más latente. Y entonces, ahí empezó la investigación, dijimos, es la misma persona. Yo armé un equipo elite, éramos 9 personas en el equipo de investigación elite para ese caso. Bueno, al final fueron 8 víctimas, ¿no? Bueno, 7. Dentro de todo lo que hicimos en su momento, encontramos, yo ordené que buscaran casos de violación que coincidieran. Todo el mundo me mentaba la madre y votó una carpeta de, bueno, una averiguación previa en ese entonces, en otro municipio, de una víctima de violación, pero esta chava estaba viva y ella es la sobreviviente. Entonces, pues a ella pasa esto, él cree que la mata, es su primer víctima, la avienta en un terreno baldío y se va. La chica se queda en un shock, y se hace la muerta. Okay. Se está horas, creo que 2 horas, se está. Hasta que logra reaccionar y pedir ayuda. Denuncia, la tratan de la chingada, ¿no? Pasan 2 años y no se movió nunca su asunto. Pues cuando a mí me boté ese asunto, pues pido hablar con ella, no sabes lo difícil que fue, porque, o sea, era de la Procuraduría, chingan a su madre y colgaba, ¿no? Entonces nosotros éramos un área nueva, tuvimos que explicarle que no existíamos, que queríamos hablar con ella, empezó a ayudarnos, había hecho un retrato hablado en su momento, muy malo, ¿no? Lo repetimos, se hicieron muchas cosas. Al final, ¿cómo resolvimos el caso? Porque es un asunto muy largo. Se lleva 3 celulares de 3 víctimas diferentes, y una chamarra de una, y las pantaletas y cositas, ¿no? Pero los 3 teléfonos. 2 les perdemos el rastro porque dejan de tener actividad y 1 sigue teniendo actividad. Entonces empezamos a monitorear. Todos los teléfonos tienen un código que se llama email, tener prendido para poder monitorearlo. Vale. Pero tú le cambias el chip y ese código no cambia. Ya. Entonces el equipo tú lo puedes seguir, así le cambian 80 veces el chip. Empezamos a seguir ese teléfono, a seguirlo, hicimos muchísimas cosas y finalmente logramos establecer un perímetro como de 1 cuadra. Y entonces empezamos ya, pero en 1 cuadra, tienes 20 casas, ¿no? Sí. Izcalli del Valle era la colonia. Izcalli. Y entonces, un día empezamos a cachar la actividad del teléfono y coincide con una persona que sale, hacemos una llamada a prueba y la persona contesta. Y dijimos, lo tenemos, pero cuando voltea era una mujer. Y teníamos muestras de semen. Claramente buscábamos a un hombre. Se nos cayó la investigación porque dijimos, nos equivocamos. Nos llevó 3 días darnos cuenta que ella era la esposa del coque. Todo el tiempo habíamos seguido en eso. ¿Qué pasa? Vamos dándonos cuenta de que puede ser un camión porque había un lugar, se mapean y había como cierta similitud de las zonas donde las aventaba ya muertas. Ya. En una hay como una huella de neumáticos. Entonces, 2 policías de los que estaban en el equipo dicen, oye, pero es que ve la llanta y no sé qué y esto, y se me hace que es como algo alto. Se llevan una camioneta alta para hacer una prueba, así empírica, y coincide. Entonces, empezaron ellos a sospechar que era un vehículo alto. La investigación es muy complicada porque todas habían abordado un transporte público, era lo último que sabían sus familias. Ya. Entonces, eso nos va llevando a que es un chofer de ruta, pero ¿cuál ruta? Entonces, bueno, al final del día, este güey operaba en el toreo. Era un galgandario, entonces trabajaba solo, nadie quería trabajar con él. Entonces subió una chava, el camión iba llenísimo, si la tenía cerca, si le atraía, eran muchos actores que tenían que conjugarse, empezaba a platicar con ella. Y de repente decía, siéntate, mira, siéntate aquí a la silla adelante, pues para que no te vayan a agarrar, no te vayan a hacer algo. Y empezaba a ganarse la confianza. Empezaba a platicar, un tipo muy hábil, cero libidinoso, muy respetuoso. Y llegaba el punto en, ¿y dónde te bajas? No, pues en tal. ¿Y cómo te vas? No, pues de ahí pasan por mí o camino 5 calles, agarro la cosa. A ninguna se llevó a la fuerza. Al final les decía, oye, está muy peligroso. ¿Por qué no me acompañas a acabar la ruta y te llevo hasta tu casa? Tú eres una damita, te tienes que cuidar. Serán de noche. No, el coquetero porque tenía un tic. Ese les era más loco. Y entonces, las chicas confiaban. A ninguna se llevó a la fuerza. Entonces, ya que se quedaba solo sin pasaje, pues ya se paraba en algún lado, ahí las sometía, si las golpeaba, las violaba y luego las mataba. Después de lo del teléfono que les cuento, meses después, pues nos damos cuenta que era la esposa. Entonces, pues ya teníamos la certeza, el retrato hablado de la víctima sobreviviente nos ayuda mucho. Y finalmente, pues, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, muchas veces se hacen en la investigación cosas que no es que sean ilegales, pero tienes que ingeniártelas. Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos que ser muy meticulosos y muy cautelosos. Nos inventamos, bueno, el policía dijo, pues yo tengo un pariente que trabaja en Sedesol. Perfecto, nos conseguimos. Y entonces toda la calle se pusieron a ofrecer un programa, porque además ya en la investigación directa en la campana tenían 2 niños chiquitos. Entonces se ofrecían becas, así irresistibles, de 15,000 pesos para cada niño y demás, ¿no? Pero para que no sospechen hay que hacerlo, pues en muchas casas. Así se metieron a la casa. A ver, la esposa le ofrecen todo eso. Ah, sí, muy bien. Bueno, pues requisitos, ¿no? Y la firma del papá. Uy, pero ahorita no está mi marido. Pero vengan el sábado a tal hora. Perfecto. Llegamos el sábado. Nos abrieron la puerta. Estás detenido, cabrón. La esposa no sabía. Y cuando nos lo llevamos detenido, va la esposa, obviamente, ¿no? Y ella no creía. No creía. Tuvimos que confrontarla con mucha evidencia. Una de las chamarras de las víctimas, este cabrón le dijo, mira, la dejaron en la chamarra, mi amor, y me acordé de ti. Le enseñamos una foto de esa víctima con esa chamarra. No mames. Fue muy fuerte confrontarla, y cuando ella se da cuenta y empieza ella pues a creer que sí era, ¿sabes? Porque el coqueto era un marido ejemplar, nunca la golpeó, era un tipo amoroso. Tan buen papá, llegaba con los niños, jugaba, hacía la tarea, les contaba cosas.
Una historia de vida muy dura de él, que no justifica, pero nos puede ayudar a entender un poco. Su papá era alcohólico y golpeador, le ponía una chingada a los hermanos y a la mamá. El coqueto era el más chiquito y siempre lo dejaba al final. Entonces, cuando lo golpeaba, él generaba una expectativa en la mamá de defiéndeme. Y la mamá estaba madreadísima en el piso, ¿no? Sangrando. Pues no podía. Entonces, todo eso él lo vive y un tío, hermano de su papá, viola a sus dos hermanos. Él fue testigo presencial y él siempre se salvó. A los 14 años lo corren de su casa. O sea, tiene una historia dura él, como persona, que al final es extraño cuando él forma a su familia, no repite nada de eso. Entonces, volvemos al hombroso. La gente en su momento decía, ¡ay, es un monstruo, no sé qué! No. El coqueto era un tipo normal. Aquí la pregunta inteligente es, ¿cuántos coquetos no estamos construyendo a nivel social? Le cerró las puertas a su familia, sistema de salud, sistema educativo, sistema social, sistema de asistencia social, todo. ¿Sabes? O sea, hay un porqué de las cosas. Y bueno, el asunto se hace famoso porque lo detenemos y se fuga de Tlalnepantla. Estaba en un tercer piso en custodia y bueno, ya se iba al reclusorio al día siguiente, un día antes de que se fugue. Y estaban dos policías cuidándolo, 3, se cambiaba la guardia cada 24 horas, era un domingo, estaban viendo la película del 5, de 10 a 12 de la noche. Claro. Vete, güey, sí, ve la película, ya duérmete, órale. Los policías se duermen. Él estaba en el piso, tenía las esposas en las manos y un grillete en los pies, atado a una hilera de sillas de metal, que van fijas al piso. Y dormía encima de una botella de Coca-Cola de 2 litros, está grabada de almohadita y puso unos cartones en el piso, ¿no? Se le mueve la botella a 2, 3 de la mañana y se pega en la cabeza y se despierta. Y ve a los policías dormidos. Entonces dice, pues mañana me voy al reclu, es ahora o nunca. Tenía ya varios días en custodia y se dobla el pie, se saca el grillete del pie, se rompió el pie. Y luego, ¿qué hace? Había cables de iPods, usaban iPods de estos para la música. Había 2 cables de un iPod y de un Excel de los policías. Los junta, hace una cuerdota, abre una ventanita, las ventanitas eran de estas de asa, ata una punta a la cita, se sale. Pero cuando está ahí, es un tercer piso, pero es un edificio muy alto, el de Barretos. Sí. Y cuando ve, dice, no mames, está muy alto. Y no decide, se resbala. Y cae. Son 10 metros, los cables le cortan como 3. Tuvo una caída libre de 7 metros y cae de pie. Y al siguiente segundo, suelo. Se arrastra, se tarda 2 horas en cruzar un tramito que caminaba tarda 5 minutos. Baja, llega al otro lado de la avenida. Gatas, cuando llega al otro lado ya para subirse a la banqueta, su fuerza ya no le da para subir una banqueta. Y viene un coche que casi lo atropella. Entonces lo ve, se para y le dice, ¿qué te pasó? Y le dice, me acaban de atropellar. Yo siento que me voy a morir y te vas a meter en un problema, vas a decir que me mataste tú. No, carnal, si me quieres tirar un paro, llévame a mi casa, quiero morir en mi casa. Por favor. Tipo manipulador. Este sujeto, el conductor de este coche que nunca supimos quién era, lo carga y el coqueto lo guía a la casa de un medio hermano y le dice, aquí déjame, ya vete. Entonces, bueno, pues era el medio hermano, se asoma, siempre era la oveja negra, ahora qué pasó, güey. Y le dice, no, es que me secuestraron, me confundieron con Adrián era el dueño de la ruta. Y cuando vieron que yo no era ese güey, pues me madrearon. Entonces, no, güey, es que contigo siempre son pedos. Y el hermano le habla a la mamá. Los papás estaban divorciados. Entonces le dice, güey, ya le habla a mi mamá. No, a mi mamá no, ¿por qué? La chingada. Háblale a mi papá. Llega el papá era taxista. Le echa el mismo chorro a toda la familia. Su papá lo carga, le dice, te voy a llevar a un hospital. No, papá, dame 1,000 pesos. Papá le termina contando lo que había hecho y lo que había pasado. Entonces el papá pasa de yo no quiero un monstruo a, pues eres mi hijo, ¿no? Y lo trae al DF con una tía que vivía en la Magdalena Contreras. Y a la tía le dice, es que estaba trabajando en una obra y se cayó, cuídamelo. Entonces, pues ahí se queda con la tía. Es una colonia de pepenadores, muy humilde. Ahí se queda en un colchón y no se vuelve a levantar. Hacía pipí en una botella. Y finalmente ahí se está 6 días, pero ahí te va, es que de verdad es una historia de locos. La tía era diabética, entonces tenía dolores muy fuertes y esas pastillas hacen que el coqueto vaya aguantando el dolor que tiene. Entonces, el esposo de la tía es mudo. El tío ve las noticias, López Dóriga, pero es mudo. Y la tía ya está dormida. Entonces al día siguiente el tío otra vez la noticia, pero al día siguiente en la mañana. Y entonces la tía lo ve, güey, ya te entendí lo que me querías decir. Pues claro, la tía histérica porque fue engañada. Y creo que tenía una hija mujer. Entonces al final le dice, te recuperas y te largas, no te quiero volver a ver. Entonces nos tardamos 6 días en recapturarlo y lo recapturamos en esa casa. Está encerrado, condenado a 240 años de prisión. Asesinos de mentes. Un viaje a las profundidades de un criminal. Coméntanos, ¿qué te impactó de esta historia? Suscríbete y da clic en la campanita.